¿Ya se escucha mejor? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Son temas que son de gran calado, los que me han hecho favor los diputados de formularme. Y son muchos también que hemos mantenido comunicación constante con cada uno de ustedes, lo cual les agradezco y reiterarles que la Secretaría de Movilidad es una casa de puertas abiertas para siempre continuar enriqueciendo el diálogo. Lo hemos hecho y espero que lo sigamos haciendo. Muchas gracias. Quisiera primero abordar el tema en general del tema de la seguridad y del robo a los usuarios del transporte público concesionado en el Estado de México. Un tema que nos preocupa, nos agobia, nos indigna. En ese sentido, la comunicación interinstitucional se convierte en un aspecto fundamental. Como ustedes saben, la Secretaría de Movilidad no tiene el uso de la fuerza ni la inteligencia para detectar los ilícitos, pero sí tenemos que colaborar en los aspectos operativos. ¿Qué significa trabajar en los aspectos operativos? En particular, hemos hecho durante la presente administración más de 24,000 operativos para revisar el tema del transporte. Adicionalmente, hay que diseñar nuevas políticas y siempre pensar fuera de la caja. En particular, refiriéndome a la pregunta del diputado Vargas, ¿qué hemos hecho para el tema de los estudiantes? Hay un programa muy ambicioso que se está instrumentando en 30 de los planteles del sistema educativo del Estado de México de Educación Superior, donde a instancia del subsecretario Presa se diseñó el mismo, y lo cual permite que haya el uso de los usuarios de estos planteles, sobre todo estudiantes y en su gran mayoría mujeres, hagan un traslado punto a punto, lo cual reduce de manera considerable la posibilidad de que se presente un ilícito. Adicionalmente, hemos escuchado a los diferentes usuarios de este sistema de corredores universitarios y ya nos están pidiendo que lo instrumentemos en más planteles. Yo creo que esa es la línea que hay que seguir. ¿En qué sentido? Ese sistema de punto a punto lo que ha permitido es que se abatan de manera considerable los costos del pasaje. ¿Qué sucede? Pues las unidades frenan menos, utilizan menos combustible, y eso ha permitido que ese ahorro en el gasto de los operarios se traduzca en una menor tarifa para los usuarios. Adicionalmente, del tema de la seguridad, nos preguntaban del tema de las cámaras. Al día de hoy ya contamos con los sistemas de kits, 20,000 unidades. Estábamos rezagados en el tema. Quiero explicarles la razón técnica que subyacía detrás de eso. Hay una razón técnica y una razón social, económica para los transportistas. El primero es la compatibilidad de los sistemas. Podríamos tener los kits, desafortunadamente las plataformas que leen no estaban unificadas primero con los centros de mando de las propias empresas, ni tampoco terminaban de estar totalmente enlazados con el C5. Ya se están haciendo los arreglos y eso permite que hoy ya tengamos 20,000. Y en los próximos 2 meses, lo que me informa la Secretaría es que podría aumentar 28,000 unidades más, lo cual es un avance considerable. Estos datos, como también lo que sucedió, lo que reportó mi compañero de gabinete, el secretario de Seguridad, se ha permitido que en el último año se haya reducido en 3% el índice delictivo en el transporte público. Esas son cifras frías y entendemos que para la ciudadanía con que exista un ilícito tenemos que seguir trabajando para ello, pero creo que vamos en el sentido correcto. Estamos trabajando de manera muy coordinada también con las diferentes instancias de la Ciudad de México, porque ahí es donde se presenta con mayor incidencia. De los 15 corredores, todos tienen el carácter metropolitano. Entonces, es una tarea de inteligencia que nos permite compartir información y compartir fuerzas para abatir este flagelo que nos afecta a todos. Posteriormente quisiera
platicar del tema de las aplicaciones que también afecta a nuestro sector. El registro, como ustedes saben, desde la administración pasada, el registro lo lleva la Secretaría de Finanzas. El registro de estas unidades que prestan servicio bajo aplicaciones. En este momento el inventario que tiene la Secretaría de Finanzas es de 110,000 unidades. Pero hay un tema donde hubo un debate a nivel nacional, no solo en el Estado de México, y que incluso en las pláticas estuvo la Secretaría de Gobernación Federal, de qué naturaleza tenían estas aplicaciones. Y recientemente la Suprema Corte de Justicia determinó que es un servicio privado, pero que las entidades son las responsables de regularlas. ¿Cuál es entonces nuestra labor en lo subsecuente? Yo quiero hacer una invitación a esta honorable Cámara para que establezcamos una comisión que permita la regulación, porque yo comparto con ustedes, tiene que haber equidad en el trato y equidad en las condiciones que nosotros le pedimos a nuestros transportistas, que también se reflejen, por lo menos en seguridad, limpieza, en un registro que tengan, o sea, en un mayor registro que tengan estas unidades. El tema de los mototaxis. Los mototaxis son una realidad que refleja, existen como oferta porque hay una demanda no satisfecha. Y se presenta sobre todo en el lado oriente de nuestro querido Estado de México. Lo que hemos vislumbrado es que ¿por qué se presenta más en el oriente? Pues por la forma en la que se fue desarrollando los cascos urbanos de las poblaciones en el oriente. Hay secciones que desafortunadamente los medios de transporte de mediana o de baja capacidad, el acceso se les dificulta. Y estos mototaxis prestan el servicio en los primeros tramos del viaje, es decir, prestan el servicio para la gente que va a tomar un medio de mediana capacidad o un medio de transporte masivo. Entonces, hay una necesidad insatisfecha y eso es lo que hace pues, que existe ese tipo de servicio. ¿Cuál es el problema técnico que enfrentamos? El problema técnico que enfrentamos es que, de acuerdo a los estándares internacionales, las mototaxis adolecen de dos temas. Primero, un alto índice de contaminación y segundo, las especificaciones técnicas que tienen las unidades en caso y la velocidad a la que desarrollan la prestación de su servicio no reúnen las condiciones de seguridad adecuadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, yo considero que debemos determinar un registro. Hasta el momento tenemos contabilizados 25,000, pero pueden ser más prestadores de servicio. El sector existe, crea empleos para la gente, no podemos reprimirlos, pero sí tenemos que tener un registro para evitar que también la situación que nos han mencionado de que se presta para otro tipo de actividades. Entonces, ¿a dónde podemos virar? Hacer este registro, normarlo junto con ustedes, como hemos normado un montón de cosas aquí con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Yo soy parte del equipo de los legisladores, así me considero, y que podamos migrar, por ejemplo, a otras tecnologías donde, uno, las unidades que prestan el servicio de mototaxis den mayor seguridad, y dos, o pensar otra vez fuera de la caja y que podamos tener un sistema de ciclotaxis con movilidad asistida. ¿Qué significa eso? Para desarrollar mejores velocidades, tienen un motor eléctrico donde el operario imprime fuerza motriz, pero se ayuda de otro mecanismo que le permite dar un mejor servicio. Ese es, en concreto, lo que yo sugeriría en el tema de los mototaxis. El problema que tenemos del sistema de puentes en Nezahualcóyotl. En 1992, el gobierno del Distrito Federal en ese entonces construyó un sistema de 3 puentes. Un puente que está ubicado del lado poniente de Nezahualcóyotl, que es el que permite y es el que hoy está funcionando con carácter de reversible. Hay accesibilidad, pero no es la deseada. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos un sistema de 2 puentes. El 2
que fue el que usted nos hizo favor de mencionar, diputada, en el 2017. Ese se reparó y está funcionando. Costó 340 millones de pesos porque hubo que rehacer el puente. Cuando empezamos a platicar del tema, o sea, cuando ya nos hemos vuelto expertos en el tema de la cimentación en sismos, porque nos han tocado 3 sismos muy fuertes y uno que nos tocó antes de la inauguración del AIFA, que muchos les he platicado esa anécdota, se nos movieron las dovelas, ¿no? Tuvo que avanzar con rapidez, ¿no? Para poder cumplir con el gobierno federal, lo que habíamos ofrecido. Ese en 2017 se dañó en efecto ese puente, se metieron 340 millones y está en buenas condiciones. ¿Cuál es el tema con el otro puente que está cerrado? Que está antes. Y si no está en condiciones, pues aunque tengamos este que le sigue, pues no, o sea, el sistema no funciona. ¿Cuál es el estatus con el que tenemos hoy? Enfrentamos 2 temas nuevamente. El aspecto técnico, estamos buscando la mejor forma de que se reconstruya este puente. Como les digo, nos hemos vuelto un poquito más conocedores del tema y para mí ya es un tema de alarma es cuando se mueve 8 milímetros una estructura. Estos puentes se desplazaron casi 80 centímetros en algunas secciones. Entonces, había que cerrarlo de manera inmediata. ¿Y qué sucedió? Hemos terminado ya el proyecto. Es un monto de rehacer prácticamente el puente de manera considerable. Ya lo mencioné, el costo del acero ha fluctuado en aumentos entre el 28 y el 44%. El concreto también ha aumentado de manera considerable. Necesitamos hacer un espacio para que ya con el proyecto que ya lo tenemos y que nos ayudaron diversas instancias, yo totalmente transparente puedo compartirlo con ustedes, con el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, para que vean qué es lo que tenemos que hacer. Es un monto considerable porque hay que reponer totalmente el puente. Y en un escenario de emergencia presupuestal, pues aún más. Pero ya tenemos el proyecto, señora diputada. El Tren México-Toluca es otro proyecto emblema del gobierno federal que va a cambiar la movilidad en el Estado de México. ¿Cómo ha participado el Estado de México? Donde ustedes han visto, tenemos comunicación permanente para empujar los proyectos. En lo que respecta al Estado a la sección del Estado de México, la obra civil está concluida. Los límites del Estado de México terminan donde se hizo el puente, no sé si lo han visto en los límites con Ocoyoacac. Lo único que faltan es algunas cuestiones de instalaciones electromecánicas, pero ha habido un poquito de retraso en su instalación. ¿Por qué? Porque si se instalan y durante más de un año no se van a utilizar, pues pueden sufrir deterioro. ¿Cuál es la perspectiva? Lo que he platicado con mis compañeros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que ellos tienen previsto que el tramo de la Ciudad de México, que es muy complicado, lo entiendo, porque tiene unas pendientes bastante complicadas, se acaba en diciembre del 2023. ¿Cómo ha ayudado el gobierno del Estado por instrucción del gobernador del Mazo? Primero, hemos apoyado en algunas obras sociales complementarias. Hemos colaborado a través de la Secretaría de Gobierno y de la dependencia que tengo el honor de presidir en movimientos para poder construir algunas líneas de conducción de agua, líneas de alta tensión, hablar con los vecinos y convencerlos también de que nos permitan hacer la sustitución de neoprenos, que ustedes saben que hay que levantar y cambiarlos, pero había inquietud de algunos ejidatarios, sobre todo en la zona de Sinacantepec. Hemos colaborado con la Federación y eso ha permitido también pues, que el proyecto prácticamente esté concluido del Estado de México, ¿no? Entonces, nada más faltaría que se termine eso, pero ahí viene lo interesante. Aprendamos de los errores. Para que tenga viabilidad financiera ese tren, tenemos que constituirlo como un sistema troncoalimentador. ¿Qué significa un sistema troncoalimentador? Los sistemas de transporte masivo que llevan gran número de pasajeros tienen que garantizar tener integración operativa y financiera, o sea, es deseable, con un sistema que se llama como esqueleto de pescado. Imagínense que la columna vertebral del pescadito es el sistema de transporte masivo y lo que lo alimenta
y que hace que creen sinergias son las espinitas. ¿Qué sucedió en el Suburbano 1? Pues que corría el tren y al lado corrían todas las rutas de transporte público compitiendo. Entonces, ni le iba bien a las rutas de transporte, ni le iba bien al tren. Y hubo que reestructurarlo financieramente en 2 ocasiones, costándole al erario una cantidad considerable. Hoy, ese sistema de transporte está catalogado como por los usuarios con la mayor calidad, con el 96% de satisfacción. Yo estoy convencido que el sistema de transporte del tren de México-Toluca va a repetir y va a ser un éxito para nuestra querida ciudad capital. ¿Dónde tenemos que trabajar también nosotros? Ya que se designó que Banobras va a ser el operador, nosotros tenemos que garantizar que esa alimentación se logre. Tenemos que hablar con nuestros transportistas en Toluca para que haya un beneficio mutuo para todos. Nosotros ya nos adelantamos, hicimos un programa que le llamamos PIMUS, que es de movilidad urbana sustentable, y identificamos 12 corredores para reordenar las rutas de transporte y que esté fortalecido operativa y financieramente este tren donde el gobierno federal le está apostando, metiendo muchos recursos. Pero para que no tengamos que entrar otra vez a meterle, pues hay que garantizar que las rutas de transporte llegan a las estaciones. Yo estoy tranquilo en el sentido de que hay espacio para que también los transportistas puedan ser parte de este sistema. Hay que aprender un poquito de otras entidades, por ejemplo, lo que hizo la entidad de transporte de Monterrey, de Nuevo León, en el sentido de que su sistema de tren está alimentado por diferente tipo de alcance de rutas. Nosotros estamos listos para colaborar, habrá que definir los tiempos también en función de cuándo se ponga en operación esta infraestructura. El trolebús. El trolebús, en efecto, es un proyecto que rompe paradigmas. Es un proyecto de integración metropolitana con la Ciudad de México y que busca justicia social. Afortunadamente, esa infraestructura que mencionaron federal de la México-Puebla, tuve el honor de participar en su administración y cuando se hizo la ampliación, porque ustedes lo recuerdan, estaban confundidos los carriles centrales con los laterales, se confundía el transporte público, accidentes, demoras. Lo que se hizo fue confinar el tráfico local contra el de largo itinerario y facilitar la movilidad hacia el puerto de Veracruz, facilitando la competitividad de estas vías de comunicación. Dejamos un espacio. Ese espacio es para un transporte público digno para los mexiquenses. Originalmente lo que se pensó es que fuera un sistema de transporte férreo. ¿Cuál es el problema con un transporte férreo? Bueno, pues 2 consideraciones. La primera, para hacer metro puede costar hasta 100 millones de pesos, de 100 millones de dólares el kilómetro. Además, otra cuestión, el tiempo, las molestias que le generaríamos a la gente. Además, los sistemas férreos tienen el problema de que no son flexibles. ¿Y eso qué sucede? Pues desafortunadamente, pues, no se pueden meter luego a las poblaciones, que es donde está la demanda. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pagar doble tarifa, porque para que de las poblaciones los acerquen a la estación del metro o del tren ligero. Es por eso que el trolebús lo recibimos con beneplácito. Es un proyecto que se diseñó con el presidente de la República, con la jefa de gobierno, como parte de un sistema. No sé si recuerdan que hace como 3 semanas la jefa de gobierno puso en pruebas preoperativas el sistema de Constitución del 17 a las inmediaciones de Santa Marta. Este sistema que nosotros estamos construyendo y que vamos a entregar a la Ciudad de México cierra un circuito. Desafortunadamente el de Chalco-Tláhuac no lo pudimos hacer, primero por las condiciones del terreno, la liberación, y no querían dejar una obra abierta con las complejidades que eso conlleva. ¿Qué es lo que me da tranquilidad? O sea, nosotros cuando le entreguemos yo creo que no hay mejor ente para operar el trolebús que el sistema de transportes eléctricos de la Ciudad de México. Voy a especificar por qué. La ciudad tiene experiencia en el manejo de trolebuses desde 1900, cuando se tiró el primer trolebús que corría de Chapultepec. Y adicionalmente tienen un ente especializado que es el sistema de transporte eléctricos, que se constituyó en 1955. Esa es la experiencia que tienen.
Y además lo que va a permitir es integrarlo con un sistema donde se pueden hacer economías de escala. Eso seguramente se va a repercutir en la tarifa. Yo de manera irresponsable no puedo decir cuánto va a cobrar la ciudad, porque eso depende de sus finanzas. Pero seguro, con el sentido social que se ha impreso al sistema de transporte público, yo creo que va a ser una tarifa muy competitiva y que la gente lo va a ver en sus bolsillos, que es lo importante. En esa zona del estado, 40% del ingreso disponible de las familias se destina a transporte público. Y un transporte público que a veces no reúne las características que quisiéramos todos, pero que tenemos que trabajar la autoridad y los transportistas también. Este es un mecanismo donde puede haber incorporación de los transportistas al esquema. Perdón, creo que me estoy prolongando mucho, pero a ver, bien rápido. No. Bueno. No, disculpen. ¿Mande? Prosiga, no, secretario, a por ver, favor. De este tema… Gracias. El teleférico 2, otro tema de justicia social. Desafortunadamente, la pobreza en América Latina se concentra en las laderas de los cerros. Ustedes recorren cualquier ciudad de América Latina y es a donde enviamos a los pobres porque no hay otro lugar, o sea, donde puedan adquirir un terreno. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso crea un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no tienen forma de acceder a infraestructura urbana, a transporte digno, porque no hay forma de que llegue un metro, porque las calles, pues, ganando un pedacito más de solar, pues luego la gente, pues por eso, por ejemplo, existen los mototaxis, ¿no? Bueno, ¿qué intenta atender ese tema? El teleférico lo que intenta atender es esa problemática que se presenta y de darle una oportunidad a esa gente de la que siempre nos hemos olvidado. Bueno, ¿en qué estatus está nuestro teleférico? Ese teleférico tiene otra característica. El Estado de México es pionero en el sistema teleférico, pero la línea 1 tiene una vocación eminentemente local. Cuando realmente lo que quieren nuestros ciudadanos es llegar a la Ciudad de México, y es por eso que hemos trabajado con la Ciudad de México para que, por ejemplo, este teleférico llegue al centro de distribución modal más grande de América Latina, Indios Verdes. Y como saben, ustedes estamos reconfigurando todo el sistema ahí. ¿Qué avance tiene el teleférico que empujó el gobernador del Mazo? 96.12% de avance. ¿Dónde tenemos un problema? En 4 postes que se relacionan con la reserva de Zacatenco. Nosotros, antes de empezar a construir, obtuvimos los permisos ambientales. Después, a raíz de una queja de los vecinos, se dijo que no cumplía los requisitos ambientales y que había habido derrumbes y muertos, lo cual no es cierto, gracias a Dios, ¿no? Pero yo quiero llamar a las autoridades judiciales a que no paremos el beneficio de esta gente, con cerca de 38,000, 40,000 beneficiarios diarios, que les va a permitir reducir 2 horas de trayecto diario y que les va a permitir ahorrar por lo menos un pasaje de ida y otro de vuelta. Nos faltan 4 postes y un avance del 3%. La gente del Estado de México se lo merece, tener un transporte digno y de clase mundial. Queremos ya entregar esto a finales de diciembre. El APP y eso, ¿no? A ver, pásamelo. No, pásenmelo del estado de la red, ¿no? Es que tiene muchos datos y no se los platicaría así como… A ver. Bueno, voy platicándoles. Hay tres mecanismos bajo los cuales hacemos mantenimiento en el gobierno del estado de los caminos. Bien mencionado aquí, son 4,326. El número de vialidad, de kilómetros de vialidades que existen en el estado son 16,000 kilómetros. ¿Dónde está la diferencia? Uno, que mucho es infraestructura municipal y otras son federales. Concurrimos 3 órdenes de gobierno. ¿Qué es lo que pasa?
A la gente no le importa quién es. A la que la gente le importa es que no sufra un percance, que pueda transitar de manera segura y rápida. Quiero compartir con ustedes qué es lo que hemos hecho en la red libre de peaje. En la administración, no obstante las constricciones presupuestales que hemos tenido, como saben, el monto de los recursos federales, pues, a raíz de la pandemia, pues, ha disminuido las participaciones. O sea, es natural, no es culpa de nadie, sino que el mecanismo de repartición es menor. ¿Qué es lo que sucede? Pues eventualmente los mecanismos de inversión disminuyen, o sea, para destinarlo a inversión. No obstante eso, en la administración hemos destinado 7,450 millones de pesos en diferentes obras de vialidades. Para modernización y construcción, 2,252 millones en 143 obras para 191 kilómetros. En conservación, 2,410 millones. En programas de conservación, bacheo, un programa especial de bacheo en frío, que bajo mi humilde opinión, pues, es una medida paliativa, pero si tuviéramos los suficientes recursos, pues no necesitaríamos el bacheo emergente. Pero el asunto es que hay que garantizar la transitabilidad, entonces a veces mandamos bacheo. La rehabilitación, casi 2,800 millones de pesos para 573 kilómetros en 270 obras. Esta inversión los primeros años, no obstante que está lejano los ratios de los montos de inversión que tiene que destinarse por kilómetro. O sea, el Estado de México es tan grande, tan potente, que desafortunadamente los montos de inversión que le destinemos a esta red, que es gigante, pues ojalá tuviésemos esa cantidad de recursos para que podamos levantar la red muy rápido. No obstante eso, con medidas, o sea, creo que pensando otra vez fuera de la caja, pudimos levantar el estatus de la red un 8% para llevarla a mejores condiciones buenas y regulares. ¿Qué es lo que nos sucedió en los últimos meses? Uno, ya narré, el incremento en los insumos. Dos, nos ha llovido como nunca antes. Tres, para variar, la vida útil de los caminos en nuestro estado está cumpliendo su tiempo límite. Y la infraestructura, alguna vez lo platiqué con compañeras diputadas y compañeros diputados, la infraestructura de caminos es una señora muy celosa. Cuando no le mete uno el peso que le tiene que meter hoy, el siguiente año son 2 pesos, son 3. Y así va increciendo. Entonces llega un momento que la vida útil ya no alcanzó. ¿Por qué? Porque ya se agotó el pavimento hacia abajo. Otro ejemplo, imagínense que el revestimiento de los caminos es la piel humana. Cuando a ustedes les aparece una mancha o un lunarcito, todo, eso quiere decir otra cosa, que estructuralmente el pavimento ya presenta deficiencias. No es la superficie de rodamiento, eso es lo de menos. Si fuera eso, pues, le poníamos una capa y nos damos de todo. Es que hay que levantar todo y cambiar el material porque ya está agotado estructuralmente. Entonces, aparte, el gran desarrollador de caminos fue hace 30 años, ¿no? Ya cumplieron su vida útil y justo nos tocó a nosotros. Y está lloviendo menos en algunos lugares, pero más fuerte en lugares donde ni siquiera se había diseñado drenaje. Y otra cosa, parece que hasta cuando nos va bien nos va mal. Ha crecido el número de vehículos automotores y de camiones de alto pesaje de manera multiplicada por 3, por 4. ¿Eso qué hace? Que las planeaciones que tengamos por el desgaste pues ya estén fuera de orden. Entonces, vida útil acabada, insumos más caros, precipitaciones. Entonces, y el rezago que tenemos contra es lo que en los últimos, ustedes lo han notado, yo concuerdo con ustedes, tenemos que ponerle más atención, destinar los recursos para levantar la red. Ese es el propósito que se busca con Caminos del APP del Sur. ¿A qué se debe un poco el desfase que tenemos en los caminos? Señor secretario, nada más con todo respeto le recuerdo el tiempo. Sí, discúlpeme. A ver, ya casi acabo. Si no, les mando por escrito, pero estoy tratando de atender los que más han sido urgentes, ¿no?
Se están atacando de los 82 caminos 32. 700 kilómetros están en intervención. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este modelo es totalmente nuevo. Es una forma de hacer las cosas de manera distinta. Lo que estamos pagando son estándares de calidad, donde el riesgo se transmite al desarrollador. No pagamos volumetría como la obra pública. ¿Y eso qué significa? Que no podemos aumentar el presupuesto para que sea el barril sin fondo y que nos trasladen tanto quien construye como quien desarrolla los costos de incremento de la obra. Entonces, yo lo que les puedo garantizar por el poco tiempo que tenemos es, en mayo tiene que estar terminada la rehabilitación. Tenemos un despliegue de más de 1,100 trabajadores en los diferentes. Van a ver ustedes un incremento considerable porque ya logramos ponernos de acuerdo con los agentes, los sindicatos que trabajan ahí, los proveedores de material. Es cuestión de que podamos continuar avanzando de manera muy rápida y vamos a cumplir en mayo. Eso es lo que les quiero decir. Muchas gracias. Gracias, secretario.